Vamos a abrir nuestras Biblias. Génesis capítulo 20. Seguimos avanzando en el estudio del libro de Génesis. Sigue el Señor hablando a nuestros corazones, sigue el Señor mostrándonos quiénes somos, quién es Él, y el camino de la promesa, el camino de la justicia a través de Cristo Jesús, ¿verdad? En toda la Escritura podemos ver ese que fue el gran plan de Dios desde el principio de los siglos. Este libro de los orígenes, vemos ese origen no solamente de todo lo que existe, sino de ese precioso plan de redención, de salvación, ¿verdad? A través de Jesucristo establecido desde antes de la fundación del mundo. Y vemos cómo se va cumpliendo esto a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Así que vamos a tomar todo el capítulo 20, lo vamos a leer. Le vamos a pedir al Señor que nos hable en esta tarde y durante toda esta semana para recibir toda la instrucción que tiene el Señor para con nosotros a través de ella, ¿verdad? A través de la palabra de Dios. Así que acompáñame, Génesis capítulo 20, lo vamos a leer. Dice: de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella. Y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora, pues, devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos, y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelec a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelec: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas. Y tuvieron hijos, porque el Señor había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Señor, te damos gracias una vez más por otro pasaje más de tu palabra, Señor, otra porción más de tu escritura, Señor, en la que queremos ser santificados, Señor. Ayúdanos a recibir de ti, Señor, toda esta enseñanza, Señor. Sabemos que toda la escritura es útil en nuestras vidas, Señor, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos e instruirnos en tu justicia, Señor. Ayúdanos a que se haga esa presencia de tu palabra en nuestras vidas, ese poder transformador, Señor, que pueda rehabilitar nuestras vidas, Padre, y nos puedas encaminar a servirte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, y ayúdame a transmitir las palabras que vienen de ti, Señor. Quita de mí todo tipo de palabra, de comentario, Señor, que no venga de ti, que no sea para tu propósito, Padre. Y edifícanos en ella, Señor, para el propósito de tu gloria te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Seguimos avanzando entonces en este proceso de la obra de fe en el corazón
de sus escogidos, en este caso de Abraham, como el escogido de Dios, como el padre de la fe, como el instrumento que el Señor utilizaría, ¿verdad?, para el cumplimiento de esta promesa. Vimos el contraste, ¿verdad?, las semanas pasadas en lo que es caminar por fe y lo que es caminar por vista, ¿verdad? Los efectos que tiene el estar pegados al elemento vital, ¿verdad?, de nuestra justicia, porque dice la Escritura, y así lo vimos, que fue como cuando creyó a Dios Abraham, que le fue contado por justicia. El elemento de fe que justificó a Abraham y que habilitó a Abraham para llevar a cabo el propósito. En medio de su incapacidad, de su debilidad, vimos a Abraham como un instrumento débil, un instrumento incapaz de llevar a cabo el proceso del llamamiento de Dios. Si no es por la fe, no podemos movernos en los caminos de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, sin ese elemento, no podemos cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. Es el regalo de Dios, no es de nosotros, ¿verdad? Porque por gracia somos salvos por medio de este elemento, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, no hay fe en nosotros. Es un regalo de Dios. ¿Para qué? Para que sea para la gloria de Él, para que no sea por obras, para que nadie se gloríe, para que el único que reciba la gloria sea Cristo y la obra de Cristo en nuestras vidas. Eso es lo que mueve a todos los escogidos de Dios, a todos los que son contados por justicia. El justo por la fe vivirá. Ese es el elemento que hemos visto que nos habilita y nos capacita para llevar a cabo el propósito y caminar en los caminos de Dios. Entonces vemos a ese Abraham que en comunión con Dios, cuando estaba en comunión con Dios, el Señor producía esos efectos maravillosos, ¿verdad? Esas responsabilidades que vimos, de esa paternidad espiritual que le había dado Dios a Abraham, y veíamos una adoración, un servicio por gracia diligente, ¿verdad? En ese liderazgo que él tenía, en esa revelación que él recibió de parte de Dios y en esa intercesión producto de ese caminar con Dios. Cuando caminamos con Dios, cuando estamos en completa comunión con Dios, entonces estamos habilitados a cumplir ese propósito, ¿verdad? Fuera de eso, pues separados de Él, nada podemos hacer. Qué diferente es caminar por vista, ¿verdad? Caminar en una religión simplemente esperanzados en la conveniencia de lo que vemos, en los proyectos propios, ¿verdad? En la, pues, visión propia humana de lo que creemos que, ¿verdad?, nos puede dar con comodidad o seguridad, pero que nos lleva y nos desvía del propósito de Dios y nos ata, ¿verdad?, a un mundo temporal, a un mundo que pues va a pasar. Dice la palabra que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará, ¿verdad? Que todas las cosas que provienen del mundo, ¿verdad?, no provienen de Dios. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, provienen del mundo. Y este mundo pasa y sus deseos. Solamente el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces vemos que hay una sola forma de estar en la voluntad de Dios, y es caminar por fe. La fe viene por el oír por la palabra de Dios, en nuestra comunión con Dios, entonces podemos escuchar la voz de Dios. Y eso nos encamina, ¿verdad? Nos da el poder, ¿verdad?, de pues cumplir lo que somos incapaces de cumplir. Entonces vemos a un Abraham lleno del poder de la fe, manifestando esa fe en su vida. Vemos a un Lot también arraigado aquí, pero por misericordia, sacado, ¿verdad?, de la destrucción, pero muy contaminado, muy aferrado a este siglo, me están sacando, no quiero salir, pero pues me están llevando, ¿verdad?, por el poder de Dios y la misericordia de Dios. Pero estaba ya muy allegado a este mundo, contaminado, aunque no, tal vez no era de los que participaba en todas las obras perversas de estas ciudades de la llanura, ¿verdad? Pero estaba ahí, estaba pues entre ellos. Tal vez se creía que no era de ellos, pero estaba entre ellos y eso lo contaminó, y vimos los efectos que nos mostraba la Escritura, incluso en sus hijas, en la forma de actuar, ¿verdad?, de tratar de negociar a sus hijas en lugar de los ángeles. Todas esas cosas, producto de caminar por vista, por lo que creemos que nos va a dar a nosotros comodidad, ¿verdad?, que nos va a dar satisfacción, y pues simplemente efectos lamentables que vimos en el capítulo anterior. Ahora vemos a un Abraham que nuevamente pues actuó de una manera no guiada por Dios, ¿verdad? Recayó. Vamos a ver en este primer episodio, ¿verdad? Esto es una recaída en su vida espiritual. Nuevamente salió
de donde no debía salir, de donde debía estar, donde había encontrado esa presencia de Dios, ahí en el monte donde estaba, donde había hablado con el Señor, y de repente vemos de allí partió Abraham, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Entonces vamos a ver en este capítulo cómo lo importante es esa fidelidad de Dios en medio de la debilidad del instrumento que Dios escoge, ¿verdad? Somos débiles, todos nosotros, hijos de Abraham, somos hijos de Abraham por la fe. Somos esa circuncisión verdadera que ahora estamos en espíritu sirviendo al Señor, no en nuestras ganas, sino en el espíritu servimos al Señor. Nos gloriamos en la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas y no tenemos confianza en nuestra carne. Ay de nosotros si tendríamos confianza en nuestra carne, sería imposible, ¿verdad? Viviríamos una vida de religión, una vida hipócrita, una vida de… ¿no? Lo importante es que reconozcamos quiénes somos y por qué estamos en el camino, ¿verdad? Por la obra de Dios en nosotros. Nos gloriamos en la obra de Cristo en la cruz. Nosotros ahora podemos servir, pues porque el Señor nos selló con su espíritu y en ese espíritu le servimos, ¿verdad? Ya no confiamos en nuestra carne, ya no confiamos en lo que nos dice, ¿verdad? Nuestros sentidos y nuestra vista y nuestras situaciones, sino que ahora confiamos en esa obra poderosa, en lo que Dios hace en nosotros, conectados a ese poder, ¿verdad? Separados de Él nada podemos hacer, separados de Él simplemente lo que vamos a ver nuevamente es un Abraham que piensa en sí mismo y que se deja llevar, ¿verdad? Por un camino que no es el camino que el Señor le había marcado. Entonces vamos primeramente, ¿verdad? En este tema de esa preciosa fidelidad de Dios en medio de esta debilidad nuevamente del instrumento escogido, en este caso de Abraham y su familia. El objetivo de esta semana es asombrarnos, ¿verdad? Asombrarnos a través de este pasaje, de esa fidelidad de Dios, de la fidelidad de Dios en la vida de quien Él ha escogido. Él es fiel y nosotros somos infieles, ¿verdad? Segunda de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros vamos a ser infieles, nuestra capacidad no es la capacidad de Dios, la fidelidad viene de Dios y por eso le damos gracias de que dependemos de esa fidelidad, ¿verdad? Y no de nuestra capacidad porque no somos fieles, pero si somos infieles, Él permanece fiel, ¿verdad? Y Él sigue cumpliendo su plan. En este caso, en Abraham cumplió su plan, vamos a ver que cumplió su promesa. A través de Abraham también ha cumplido su plan y aún también a pesar de él, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo, ¿verdad? Asombrarnos de esta fidelidad de Dios en la vida de sus escogidos, cumpliendo su plan en ellos, a través de ellos y aún a pesar de ellos. Dios es soberano. Dios usa todas las cosas para bien. Dios usa toda esta situación en Abraham, ¿para qué? Para un propósito especial y para mostrar que él era su escogido, que Abraham era su escogido. Aún en su infidelidad, aún en su incapacidad, lo que importa es quién nos escoge y en qué poder podemos caminar, ¿verdad? Así que vemos esta primera parte en estos primeros 2 versículos en donde vemos la recaída de Abraham. De allí partió, en esa comunión que tenía. Estábamos en un momento difícil en donde se había dado este juicio de Dios en la destrucción de estas ciudades, ¿verdad? Completamente alejadas de Dios, ¿verdad? Con situaciones tan tremendas, ¿verdad? Perversas y una intercesión que había hecho Abraham delante de Dios para buscar la salvación de toda una ciudad por la presencia de un justo, y al no haber justos en esa ciudad, ver y entender que el Señor ejecutaba ese juicio, pero en su misericordia, ¿verdad? Estaba rescatando a su sobrino, ¿verdad? No sabemos si, esto ya es un poco especular, cuál fue el motivo que tuvo Abraham para salir nuevamente de allí, partir. No creo que fue de vacaciones o de camping, porque no solo acampó, sino también habitó en esos lugares que después dice que eran lugares en donde no había temor de Dios. ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué nuevamente fue allá? No sé si por esa incertidumbre trató de ver si buscaba a su sobrino, dónde estaba, no aparecía. No sabemos cuál fue el motivo, pero sabemos que lo hizo. En una debilidad de su carne, ¿verdad? Abraham estuvo nuevamente descendiendo al sur, ahí a la tierra del Negev, acampando en esos lugares que eran camino hacia Egipto nuevamente y habitando en esos lugares, habitando. Aunque él se sabía forastero, pero estaba ahí ya estableciéndose en ese lugar, sabiendo que en esos lugares no había temor de Dios. Entonces vemos cómo
esa necesidad de estar siempre en la presencia de Dios, ¿verdad? No pensar que pues ya somos los escogidos de Dios y como Abraham, pues Abraham dice la Escritura que fue constituido amigo de Dios también, fue profeta, vemos aquí que lo dice, este es el profeta y perder nuestra comunión creyéndonos pues ya suficientes como para que nuestras decisiones siempre estén guiadas por el Señor. Esa no es realmente una madurez espiritual, ¿verdad? La santidad, y aquí lo ponemos de esta manera, la santidad no la genera el tiempo. La santidad no genera cuánto tiempo tú tienes de asistir a la iglesia o cuánto tiempo tú dices que tienes de ser cristiano. La santidad no provee tampoco las circunstancias ni las experiencias que has pasado. La santidad provee simplemente, se produce esa santidad en tu comunión diaria con el Señor. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El medio de santificación de nuestras vidas está en la palabra de Dios, en nuestra comunión constante y permanente. Porque cuando estamos en la verdad, esa verdad nos liberta, ¿verdad?, de todo ese poder del pecado y nos encamina hacia el propósito eterno de Dios, donde debemos estar, hacer lo que debemos hacer. ¿Por qué Abraham hizo lo que no debía hacer, en este caso con el rey de Gerar, con Abimelech? ¿Por qué no hizo lo que sí tenía que hacer? Estar en la presencia de Dios. Por lo tanto, pues la primera aplicación es 1 Corintios, ¿verdad? 1 Corintios 10, 12, ¿no? En donde dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si tú crees que ya tienes la capacidad o la madurez espiritual de estar separado de Dios, inmediatamente vas a obtener estas caídas y estas recaídas y nuevamente estar haciendo en tus fuerzas o en tus emociones o en tus conveniencias, haciendo caminos que no están en la voluntad de Dios. Y de repente estar viendo que produces una maldición incluso para otros pueblos y todo, por no estar en comunión con el Señor. Por eso, lo primero, ¿verdad? Todo aspecto de la Escritura tenemos que llevarlo a la práctica. No solamente conocer más la historia de Abraham, sino identificarnos con ellos, identificarnos con Abraham, con Lot, en su debilidad. Porque entonces podemos encontrar dónde está el poder. Cuando entonces yo me entiendo débil, como decía Pablo, ¿verdad? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque ya no dependo de mí, ya no tengo confianza en mi carne, ahora confío simplemente del poder de Dios. Y ahora entiendo cada vez más quién soy yo, porque en comunión con la verdad entiendo que Dios es santo, Dios es perfecto, y que no, mi único camino de santidad y de perfección es la comunión con Él, porque si es que me separo, inmediatamente voy a desviarme, voy a pensar en mí y voy a caer. Y voy a entrar en caminos que Dios no quiere, ¿verdad? Por eso es tan importante la comunión. No bajes la guardia. No bajes la guardia porque ya, pues no sé, estás en una función, tal vez, ¿no? Ya sé muchas cosas. Conforme más sabemos de Dios, más sabemos de nosotros y más sabemos que necesitamos estar cerca de Él, cerca de Él. Ese es el sentir de cómo el Señor quiere hablarnos. Ahí está Abraham. Todo un personaje maravilloso que caminaba por fe, ahora estaba caminando nuevamente en sus fuerzas, ¿no? Y cayendo en el mismo error, ¿no? de decir las medias verdades para proteger su vida, porque estaba confiando en sí. Dejó de confiar en el Señor. ¿Qué pasa? O sea, es nuestra vida, es nuestro caminar diario, es la misericordia del Señor que nuevamente nos hace ver: cuidado, no depende de ti. No es tuya la obra, no es tuyo el poder, solamente de Él. Entonces debemos estar alineados a Él para que en este caso no nos pase como pasó esta recaída en Abraham y volvió a estar ahí en esos lugares, volvió, como dice el versículo 2, a decir de Sara que no era su esposa, sino que era su hermana, porque esto habían convenido desde antes, ¿verdad? Como va a decir más adelante, convenimos desde antes, desde que nos partimos, y que vamos a mantenernos en esta mentira, porque era una media verdad que a fin de cuentas es una mentira. Y ya vamos a ver qué es lo que nos impide cumplir el propósito de Dios. Pero Dios, es lo bueno, que siempre está Dios. Y siempre en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestros errores, ahí está Dios. Y Dios es Dios. Y Dios va a cumplir su propósito. Y Dios va a arreglar nuestras echadas a perder, ¿no? Pero
Eso no cambia el plan de Dios. Dios va a hacer lo que tiene que hacer, como veíamos, aún a pesar de nosotros. Va a cumplir la promesa porque Abraham era su escogido, era su profeta, era su amigo. Y entonces iba a cumplir esa promesa, no importando los errores de Abraham, sino dando un sentido de que esos errores los iba a convertir en algo positivo, en algo que vamos a ver cómo aparece, ¿verdad? La intervención oportuna y fiel del Señor que arregla todo error, ¿verdad? De sus instrumentos, en este caso de Abraham. Pero Dios estuvo ahí, sabía, ahí estaba, era su amigo, Abraham era su profeta, sabía que Abraham podía fallar y ahí estaba listo para intervenir, ¿verdad? Ahí Dios intervino, vino a Abimelec en sueños de noche. En ese tiempo pues siempre se daba mucha importancia a las apariciones de Dios en sueños, ¿verdad? De cómo hablaba Dios, en este caso a una persona que no tenía temor de Dios, Dios interviniendo a través de sueños y generando temor en esta persona para cumplir el propósito, porque Dios en ese sentido es soberano en todo. Entonces apareció Abimelec en sueños de noche, le revela, le dice: aquí está, lo que estás haciendo está mal, estás muerto, porque has tomado una mujer que es casada con marido, por lo tanto la muerte ha llegado a tu casa, ¿verdad? Se revela Dios ahí en este evento, que aunque él no tuvo culpa, como vamos a ver, Dios lo estaba manejando y Dios lo estaba produciendo. ¿Para qué? Para que se continúe, ¿verdad? Con ese propósito que Dios tenía. Entonces dice: aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Pero Abimelec todavía no se había llegado a ella, todavía no había tenido relaciones con ella que permitiera pues la pureza de la descendencia escogida, ¿verdad? De la simiente escogida, la que será llamada descendencia a través del hijo prometido, de Isaac. Entonces el Señor no había permitido que la tocase, ¿verdad? La había tomado dentro de su, pues no sé si su grupo de esposas y todo, pero no había permitido que la toque. Ya habían pasado muchos años después del primer evento, ¿verdad? Con Faraón, que había descendido a Egipto por el hambre que había en la tierra en ese tiempo. Pues se dice y menciona la escritura que pues Sarai era muy hermosa, ¿verdad? Y pues lo tomaron de esa manera. Aquí no sé si ya no era tan hermosa, pero igual la tomó. Ya habían pasado los años, tal vez pudo haber sido un acuerdo económico con Abraham, porque Abraham tenía muchas posesiones. De pronto el rey pues establecieron ese acuerdo. No nos dice la palabra, pero sabemos que a la final tuvo un desenlace y una consecuencia haber tomado a Sara, porque era la persona que había escogido Dios para implementar a través de ella esa simiente, ¿verdad? De salvación, esa simiente que en donde le será llamada descendencia a través de Isaac. Y Abimelec, no había el Señor permitido que se llegue a ella, y él le dijo: Señor, pero soy inocente, y establece sus argumentos, ¿verdad? De su inocencia, que dice: Señor, matarás también al inocente. ¿Cómo que vas a producir muerte cuando yo no soy culpable? Él fue el que me dijo que es su hermana. Y ella también lo dijo. Dice, ella también dijo: es mi hermano. Yo lo que hice fue con sencillez de mi corazón, con limpieza de mis manos he hecho esto. Yo no soy culpable, soy inocente. ¿Cómo tú vas a condenar al inocente y salvar al culpable? Y ese es el argumento, ¿verdad? O sea, sí está un poco raro, ¿verdad? Si pues aquí no tenía mucha culpa Abimelec, el que tenía la culpa era Abraham y Sara, pero eran sus escogidos. Él tenía que hacer lo que tenía que hacer y eran los escogidos de Dios. Por lo tanto, tenía que guardar la promesa que había hecho a través de ellos, y ahora vemos, a pesar de ellos, tenía que seguir guardando esa promesa, ¿verdad? Y en ese caso le dice a Abimelec, ¿verdad? Y le dijo Dios en sueños, versículo 6, yo también sé, se revela Dios ante Abimelec como ese Dios omnisciente. Yo sé todo lo que está pasando, yo sé cómo actuaste, yo sé que lo hiciste sin conocimiento, yo sé que actuaste con integridad, como dice aquí el versículo 6, con integridad de tu corazón has hecho esto. Yo sé todo, pero yo estoy en control de todo eso, ¿verdad? Y yo también, yo fui el que te detuve de pecar contra mí al no llegarte, ¿verdad? Al no permitirte que tocases a Sara. Él estaba en control de toda la actitud inocente, de la limpieza de manos, como dice, de la sencillez de corazón con la que actuaba Abimelec. Era producto de Dios. Dios estaba impidiendo eso.
Y se estaba revelando delante de Abimelech, ¿verdad? Estaba diciendo, yo estoy produciendo todo eso en ti. Así que yo no permití que tú la toques. No, no fuiste tú, fui yo. Ahora pues, voy a producir en ti obediencia. Vas a devolverla. Tienes que devolverla. Dice, devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Él es profeta. Él es el escogido. Aunque de malo, un instrumento indigno y débil, es el escogido de Dios. Y por eso decimos, gracias Señor, porque no te fijaste en mis capacidades de poder llevar a cabo tu plan. Si no me escogiste por tu puro afecto y por la misericordia y la gracia que te lleva a hacer de mí ese instrumento que tú lo uses para tu gloria, ¿verdad? No porque lo pueda hacer yo. ¿Quién puede decir? Pues tenía que estar dentro de los escogidos, ¿no? Mis capacidades piadosas, ¿no? Debía estar entre ellos. Jamás, ¿verdad? El que realmente entiende la elección de Dios por el puro afecto de su voluntad, entiende que pues no hubo nada, ¿verdad? Nada en nosotros para que el Señor nos haya escogido. Pero fuimos escogidos y en este caso Abraham era su representante, ¿verdad? Su profeta que tendría que orar, ¿verdad? Y dice, este es... ¿verdad? El versículo 6 dice, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho, yo también te detuve de pecar contra mí, no te permití que la tocases, ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque él es profeta y él va a orar por ti y vivirás. Es el que voy a usar para que tú vuelvas a vivir, ¿no? Ese es el medio que Dios va a usar en este caso, por medio de la oración, y va a devolver la vida en este caso a Abimelech. Pero si no la devuelves, dice, si no la devolvieres, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos. El Señor revelándose, el Señor actuando, el Señor oportunamente, ¿verdad? Interviniendo en medio de esta situación débil, ¿verdad? En este caso de Abraham. Y dice, versículo 8, entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. El Señor produjo algo que no había en ese lugar. Dice más adelante la palabra, era un lugar donde no había temor de Dios. Y el Señor iba a generar temor de Dios, ¿verdad? Porque iba a usar a Abimelech, ¿verdad? En esa revelación para que se levante, no solo que obedezca, sino que comparte esa revelación con los suyos. Cuando el Señor se nos revela, lo que más queremos es que todo el mundo conozca de ese Dios que se nos reveló, ¿verdad? En este caso, si Abimelech pues temió en gran manera, se le reveló el Señor, supo la omnisciencia, supo todo lo que era Él, produjo en él ese momento de levantarse y de mañana ir a contarle a sus siervos. Y eso es lo que genera temor en ellos. Entonces, lo primero que debemos hacer es cuando el Señor se nos revela, pues contárselo a todos, ¿no? A nuestros hijos, a nuestra familia, a todos los que están cerca de nosotros. Si tenemos una influencia en un lugar de trabajo, en algún lado, pues tenemos que llevar ese temor a través de la instrucción, de lo que Dios nos ha dicho, de lo que Dios nos ha hablado, ¿verdad? Llevar ese temor a todos los que están a nuestro alrededor. Aquí vemos otra aplicación práctica. Entonces, ¿no? Si es que el Señor se ha revelado en nuestras vidas, no dejemos de compartir con todos los que están a nuestro alrededor. No temamos qué puede pasar o qué no. No, el Señor y su palabra va a generar lo que tiene que generar en la vida de los que la reciban, ¿verdad? No importa, aquí a veces tememos de que, no sé, si haga un estudio en mi casa, en el lugar de mi trabajo, de la palabra. Yo quiero compartirles, no importa que la persona lo reciba o no, pero mi deseo es que el mundo conozca de aquel que se ha revelado a mi vida. Entonces, aquí lo hizo Abimelech, una persona que no tenía temor de Dios, y lo primero que hizo es levantarse y contárselo a sus siervos. Y generó ese temor, ¿verdad? Ese temor en medio de la casa de ellos, en la casa del rey de Abimelech, ¿verdad? Y después, versículo 9, llama a Abimelech a Abraham. Llama y le dice, ¿qué nos has hecho? ¿Qué hiciste? ¿Qué hice yo para que hagas este mal contra mí? ¿Por qué actuaste de esta manera? ¿Por qué has atraído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debías hacer, has hecho conmigo. Lo que no debías hacer, has hecho. Y eso es lo que nos suele pasar. Queremos hacer lo bueno y hacemos lo que no debíamos hacer. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es lo que hacemos lo que no debíamos hacer? Porque no hacemos lo que sí debíamos hacer.
Por eso hacemos lo que no debíamos, porque no hacemos lo que sí debíamos, ¿verdad? Está sencillo, ¿no? A veces uno dice, no estoy haciendo lo que, sí, estás haciendo lo que no debes, porque no haces lo que sí debes, ¿no? Y estás cuidándote de no hacer lo que no debes, cuando debes cuidarte de sí hacer lo que sí debes, ¿verdad? No sé si les estoy confundiendo peor pero es tan sencillo, ¿verdad? Porque decir, haz lo que tienes que hacer y vas a ver cómo no haces lo que no tienes que hacer. Está más claro todavía. Muchas veces nos cuidamos, ¿no? Y hacemos nuestra lista de qué debo evitar cuando no hacemos lo primero. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cuando hago lo que tengo que hacer, voy a evitar lo que tengo que evitar. Seguimos en una filosofía impresionante porque es sencillo, ¿no? A veces todo el mundo dice, a ver, ¿esto será malo? ¿Será bueno? ¿Hago así? ¿No hago así? Mira, estoy cuidándome de esto, si miro telenovelas o no miro telenovelas, o si hago esto. Ocúpate en lo que tienes que hacer. Y el Señor va a poner en ti realmente el camino que debes seguir. Yo no soy quien para decirte, aquí están la lista de prohibiciones de semilla de mostaza, ¿no? Y aquí tienes el checklist de que si ves telenovelas, no ves telenovelas, ves del fútbol, no ves del fútbol, te pasas ahí perdiendo tu tiempo en muchas actividades ahora de redes sociales o de distracciones sociales o de muchas cosas. Si tú estás haciendo lo que tienes que hacer, vas a dejar de hacer lo que no debes, ¿no? Estando en la verdad, entonces puedes evitar la mentira. Si no estás en la verdad, porque es la forma, ¿verdad? Yo digo, y es claro, en mi vida es muy, muy claro, a veces ¿y por qué hice lo que no debía? Y me lamento y todo, porque no hice lo que sí debía, porque no estuve en comunión con el Señor. Aquí seguramente, pues, dejó de ir al lugar donde había estado con el Señor y entonces simplemente produce lo que es natural en nuestra carne, hacer lo que no debíamos. Por lo tanto, nuevamente, no nos dejemos guiar por las cosas que parecen convenientes, por las medias verdades, ¿verdad? A veces porque decimos esto es más seguro, la verdad es lo único seguro. A veces lo que creemos no es que si es que digo la verdad, pues ahí sí me afecto. Te afectas cuando estás fuera de la verdad. Realmente la protección segura y eterna está en la verdad. El otro tipo de protección de que es que un poquito le tengo que virar a la verdad para que decir que no es mi esposa, solo mi hermana, pero es porque si no me muero, ¿dónde está enfocada tu vida? Tu vida debe estar enfocada en la verdad y la verdad te hará libres, ¿verdad? Si vamos a hacer las palabras de Dios, vamos a ser realmente sus discípulos y la verdad nos hará libres, ¿verdad? Y conoceremos realmente la verdad y esa verdad nos libera. Hemos dicho, o sea, ¿cómo vas a descubrir lo que es malo? Cuando entiendes a quién es bueno, ¿no? ¿Cómo descubre un experto, verdad, en billetes falsos? Cuando está tan pegado y en comunión con el verdadero, inmediatamente sabes lo que no es bueno, sabes lo que no debes hacer. Cuando estás haciendo lo que sí debes, ¿verdad? Pero aquí Abraham hizo lo que no debía hacer. ¿Por qué no hizo lo que sí? Entonces dijo Abimelec también, versículo 10, Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? ¿Qué pensabas? ¿Y qué crees que pensaba Abraham? Y lo responde, y sinceramente dijo lo que pensaba, porque Abraham respondió, porque dije para mí, y empezó nuevamente, ¿no? El sentir de que yo soy el centro del universo, ¿no? Dije para mí, ciertamente, no hay temor de Dios en este lugar. Y me matarán por causa de mi mujer, ¿no? Ahí está nuevamente el personaje, ¿verdad? Entra el personaje en escena, el memi, ¿no? No está el yo, pero está el memi. El memi conmigo, ¿no? Ahí está. Cuando empezamos nuevamente a enfocarnos en que nosotros somos los que, ¿no? Debemos tomar las decisiones sin tomar en cuenta a Dios, sabiendo que todas nuestras decisiones van a estar desviadas. Por eso dice, reconócelo en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, no tomes decisiones sin consultar al Señor, sin tener el aval del cuerpo de Cristo. A veces tomamos decisiones muy en función de nuestras propias ideas y conveniencias y no tomamos en cuenta el consejo de Dios. Y de repente estamos ahí nuevamente vendiendo a nuestras esposas o qué sé yo, haciendo muchas cosas
porque creemos que ese es el camino que el Señor nos... Porque se abrió puertas, que tú abriste puertas. ¿Qué puertas? El enemigo también puede abrirte muchas puertas que te desvían, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, ¿verdad? Pero su fin es camino de muerte, si no está pegado a la palabra de Dios, si no está pegado al propósito de Dios. Cada decisión que tomemos, ¿en qué ayuda para el propósito de Dios de formar su imagen en mí? Si no va por ese lado, pues no son caminos ni puertas que Dios abre. Son puertas que el enemigo quiere abrir para distraernos de lo principal. Por lo tanto, nuevamente, no bajemos la guardia, o sea, no nos dejemos caer por las cosas temporales, por andar por vista, por conveniencias. Si estamos en el Señor y estamos creciendo en Él, lo principal que debemos, todo puerta que se abra, todo camino, todo paso que yo dé, quiero que eso ayude para reforzar mi comunión con el Señor. Entonces voy hacer lo que tengo que hacer, y hacer lo que tengo pues me va a impedir hacer lo que no debo hacer, ¿verdad? Él dijo así: me matará por causa de mi mujer, la verdad también esta es mi hermana, hija de mi padre. No fue tan mentira, era media verdad, ¿no? Entonces no era hija de mi madre, pero sí era hija de mi padre, así que pues la tomé por mujer, pero nada más te dije que era mi hermana. Y cuando Dios me hizo salir errante, ni siquiera quise salir, Dios me hizo, ¿verdad? La casa de mi padre, yo le dije: esto es lo que harás conmigo, ¿verdad? Nuevamente conmigo, se trata de mí y esto es lo que vas a hacer para mi beneficio, de que en todos los lugares donde lleguemos digas: mi hermano es. Nos vamos a confabular en esa, pues buen elemento, ese criterio. ¿Para qué? Para que estemos protegidos. Y esa es la condición, ¿verdad? De que cuando pensamos en nosotros mismos, pues desvirtuamos el propósito de Dios. No confiemos en nosotros, ¿verdad? Realmente, pues busquemos el propósito de Dios, que no sea nuestra conveniencia, que sea lo que Dios quiere para nosotros en toda decisión, en todo, pero todo depende de nuestra comunión con el Señor. Todo depende de cuánto estamos apegados a esa fuente, ¿verdad?, que es agradable a Dios, a esa fuente de poder, a esa fe que viene por el oír y el oír su palabra, estar pegados a su palabra y también a nuestra oración, ¿verdad? Como vamos a ver ahora, qué importante es la oración. En el versículo 14 vemos como lo que produjo, ¿no? O sea, es algo increíble porque pues en el caso anterior, pues el faraón, ¿verdad?, una vez que toma a Sara, ¿verdad?, no sabía nada de este engaño que había hecho, pues ya le había dado bienes, ¿verdad?, a Abraham. Pero después que se enteró, pues dijo: ¿cómo? No, ándate, salte de aquí. Aquí produce en Abimelech algo extraño, ¿verdad? Porque inmediatamente dice después, entonces Abimelech agarra y le da todo un regalo, toda una dote, ¿verdad?, a Abraham, de ovejas, de vacas, de siervos, de siervas, se los da a Abraham. Y aparte le devuelve a su mujer, y aquí le dice, le pone a disposición toda la tierra, habita donde bien te parezca. Ahora entiendo que tú eres el escogido de Dios. Ahora sé que en medio de todo lo que hiciste, Dios estaba contigo y la fidelidad de Dios se ha manifestado, ¿verdad? Y ahora entiendo quién es tu Dios. Ahora te da el regalo. Y esta es una imagen, ¿verdad?, de lo que en nuestra vida pasada, después de haber hecho lo que hicimos, en lugar de ser consumidos y castigados, el Señor nos entrega su gracia y su misericordia, ¿verdad? Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Él nos dio el regalo, ¿verdad? No nos dice: no te mereces. Nadie. ¿Quién merecía el precioso regalo de Dios? Nadie. Pero aún así lo obtuvimos. Aún así es el regalo de todo lo necesario, ¿verdad?, para que mores aquí en mi tierra, como le dice aquí: toma todo lo que no es para ti, mora, habita donde tú quieres y toma todos los recursos necesarios. Y aparte de eso, la restitución, ¿verdad? Aparte de eso, el versículo 16, y a Sara dijo: he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, ¿no? Al que dices que es tu hermano. No sé si ahí entra el sarcasmo celestial, ¿no? En donde, ¿no? A tu hermano le he dado estas 1000 monedas de plata para que esto sea como un velo, para que esto te reivindique, para que esto sea tu restitución. Aparte de todo, quedes limpia completamente. Esto es lo que dice aquí este versículo, ¿verdad? Que Él te sea como un velo, el caso de ese dinero que había sido dado a Abraham, ¿no? Y que todos los ojos que están contigo y para con todos, para que de esta manera seas vindicada,
Restitución total, un regalo y una restitución total. Esa es la obra de Dios en nuestras vidas. Nos ha dado lo que no merecíamos y nos ha restituido todo, nos ha limpiado completamente para poder servirle a Él, para poder, y eso es lo que vemos, ¿verdad? En este proceso en donde el Señor nos ha mostrado su preciosa salvación. O sea, la salvación de Dios viene en esa justificación, ¿verdad? En esa libertad que el Señor nos ha dado, de esa paga del pecado. ¿Verdad? Cuando entendemos el proceso de la salvación es maravilloso saber que estamos en un proceso intermedio, ¿verdad? En esta santificación. Ya el Señor nos libró de la paga del pecado. Ya pues, gracias a la justificación, a la obra de Cristo en la cruz, ya no tenemos que pagar. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero entramos en ese proceso de libertad del poder de pecado en nuestras vidas. Ya ha sido libertado nuestro espíritu de la paga del pecado. Ahora nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón está siendo libertado del poder del pecado diariamente. Esa es la santificación. Para poder llegar a un día en donde ya no tengamos que batallar con esto, ya tengamos esa libertad total en nuestros cuerpos de la presencia del pecado. Ya no habrá más presencia del pecado en ese momento, en la glorificación, con nuevos cuerpos. Pero mientras tanto estamos en este tiempo, en el tiempo de libertarnos cada día, de limpiarnos de ese poder del pecado en nuestras mentes. Por eso nuestra comunión es básica. Nuestra santificación viene de nuestra comunión con el Señor, no de nuestra experiencia eclesiástica o de células o de las funciones que debemos hacer, de nuestra comunión con el Señor. Ahí está nuestra santificación. Y ahí está el proceso en donde estamos todos nosotros. Todos necesitamos reconocer que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Porque dice la palabra de Dios, si decimos que no hemos pecado, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, ¿no? Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ese es como el Señor nos muestra ahí en la palabra. Tenemos que confesarlo diariamente, tenemos que reconocer esa necesidad de Cristo diaria y de confesión diaria. Confesión que incluye ese arrepentimiento, ¿verdad? Porque el que encubre su pecado no prosperará, más que el que lo confiesa y se aparta de él hallará misericordia. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Esa confesión con arrepentimiento, no solamente esa confesión de decir, sí, ya hice mal, me confieso, hice mal, me confieso y estoy en toda, ¿verdad? En ese camino de perversidad, ¿no? De creer que se trata de confesar. El Señor dice, cuando hay confesión, cuando opera la misericordia de Dios, hay arrepentimiento, hay apartarse de eso. Entiendo mi condición, pero entiendo que mis ojos fueron abiertos. Entiendo que ahora conozco dónde está la fuente, dónde puedo limpiar mis pecados cada día, limpiar mi incapacidad para recibir ese poder de Dios. Entonces puedo entender, ahí puedo ser fuerte, entiendo mi debilidad y entonces puedo dar la gloria al Señor, ¿verdad? Ahí estaba, fue restituido definitivamente, fue vindicada Sara a través del regalo que le dio a Abimelech dentro de todo ese paquete, ¿verdad? Que le dio a Abraham. Ahí estaba, ¿verdad? Cómo los instrumentos de Dios son, pues en este caso, reconocidos, vindicados. Y entonces Abraham oró, versículo 17. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijas. Le había sido devuelta Sara, ¿verdad? Y entonces Abraham hizo lo que el Señor tenía en su plan que haga, que sane a Abimelech. Dios lo podía sanar sin necesidad de que Abraham ore, pero Dios obra a través de la oración de sus santos, la oración de sus escogidos. Qué necesario, ¿verdad? Aquí nos muestra tan importante que es nuestra oración. Un cristiano sin oración, pues no es un cristiano. La palabra de Dios nos dice que oremos sin cesar. No que oremos nada más en la célula o en la reunión de oración. La oración no depende de que tengamos o no una reunión especial para orar. Esa es nuestra vida. Ese es el palpitar de nuestro caminar con el Señor. Por eso aprendemos a orar. Por eso los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Y el Señor les dijo cuál debe ser la perspectiva de nuestra oración. El conocimiento de su voluntad. La oración no cambia de voluntad de Dios. La oración
activa su voluntad. La oración activa el poder de Dios. Aquí podía decir, pues ya devolviste, sanado, punto. Pero Abraham va a orar, porque él es profeta. Va a orar por ti y va a ser sanado. Por lo tanto, debemos continuamente estar en oración, en intercesión. Dios no necesita, nosotros necesitamos, ¿verdad?, conocer de Dios, y es eso lo que hace la oración. Conocemos su voluntad, no es el pliego de petición, decir, Señor, aquí te mando para que tú conozcas mi voluntad y que me cumplas, ¿no? Esa no es, a veces estuvimos muy acostumbrados a entender la oración de otra manera, pero entendemos que es poderoso, ¿verdad? Para poder entender la soberanía de Dios, el poder de Dios, la voluntad de Dios, que es buena, es agradable, es perfecta. Necesitamos estar en una vida de oración. La santificación viene por ese diálogo de leer su palabra y de hacerle conocer nuestras peticiones, pero siempre en búsqueda de que se haga su voluntad, de que venga su reino en nuestras vidas. Y eso es lo que el Señor hace, ¿verdad? Y para eso estamos. Para eso estamos. El pueblo de Dios ora continuamente, ¿verdad? Y como el Señor lo ha dicho, ahí cerrada nuestra puerta, estemos en nuestro lugar, ¿verdad? En comunión con Él, y eso produce en nosotros una comunicación, una oración. Señor, hazme conocer tu voluntad. Y eso es lo que el Señor quiere para con nosotros. Y en este caso, para Abraham no buscaba, nuestra oración no busca cambiar, ¿verdad?, la voluntad de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él va a hacer la voluntad de Dios. Dios va a hacer su propia voluntad. Dios no va a cambiar. Dios es soberano. Nosotros solamente buscamos esa voluntad de Dios a través de nuestra oración. Quiero que me acompañes ahí al libro de Números. Estaba estudiando un poco la palabra en esta semana, y algo que Dios habló y tocó mi corazón no, porque está viendo Dios, sí, Dios no cambia. Dios, eso es lo que dice en la palabra en Números 23, 19, ¿verdad? Dice, esta es la historia del profeta Balaam, un profeta de Dios. Si ves, pues, en tu casa esta semana, si repasas estos capítulos 22, 23 y 24, es la historia de este profeta de Dios en ese momento en donde Dios lo usó, ¿verdad?, para bendecir a su pueblo. Había una situación en donde el pueblo de Israel había crecido, ¿verdad?, y se estaba acercando a los lugares ahí de los moabitas en Moab, y el rey de ahí de Moab, que es Balac, ¿verdad?, vio que estaba acercándose el pueblo y dice, pues, ¿qué vamos a hacer? Es un pueblo muy grande, Dios lo está bendiciendo, está conquistando, que nos va a arrasar, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a traer a ese profeta que al que bendice, pues le bendice, y al que maldice, pues maldice, ¿no? Y ese es un profeta que lo vamos a usar para que maldiga a este pueblo. Lo mandan a llamar, ¿verdad?, a Balaam. Ahí en ese momento mandó a su comitiva para traerle, decirle lo que le iban a dar si es que maldecía a este pueblo, ¿no? Si maldecía, pues lo vamos a poder conquistar, lo vamos a poder resistir. Y Balaam, pues, simplemente decían, yo voy a hacer lo que Dios me diga, ¿no? Soy un profeta de Dios, voy a hacer lo que Dios me diga. Al final les dice que no va a ir con ellos. Hay una segunda comitiva que llega, le dice que tiene que ir porque ya viene mejor la honra que le traían. Consulta con el Señor dice, pues bueno, si quieres ir, anda, pero vas a hacer lo que yo te digo, ¿no? No quisiera que vayas, como quien dice, porque después se encendió la ira del Señor porque había ido, ¿no? Había preparado su asna, ¿verdad?, como dice, sus siervos, y ahí va, ¿no? Voy a ver qué es lo que el Señor quiere. Pero de repente se nubló, ¿no? Y seguramente ya dijo, ya me permitió el Señor que vaya y va a haber buena honra, entonces voy a ver qué es lo que tengo que hacer por allá. Y el ángel del Señor se aparece y no lo veía, y de repente, pues, el que lo vio fue el burrito, ¿no? El asna estuvo ahí, le reconoció al ángel del Señor, y pues se hacía a un lado y le vio, y de repente se le hizo más estrecho el camino, se le dio contra la pared, a quien lo cabalgaba lo hirió, en este caso a Balaam, y a le agarraba palos al burro, ¿no? ¿Qué te pasa, no? ¿Por qué no caminas? Después el Señor se le apareció, ya no había lugar a dónde irse, y ahí se acostó el burrito y no quería pasar. Le agarró a más palos, ¿no? La historia de estos capítulos, ¿no? Y después, ¿qué hace el Señor? Le hace hablar al burro, ¿no?
para que entienda el profeta, ¿no? Lo que tenga que usar, el profeta tiene que entender quién soy, ¿verdad? Y va a usar lo que tenga que usar y va a hacer hablar al que tenga que hacer hablar. Por eso digo, hay esperanza siempre, ¿no? Si hasta un burro hizo hablar, pues el Señor puede hablarte por cualquier medio, pero Él va a hacer que lo reconozcas. Y ahí se pone a discutir con el burro, ¿no? El Balaam, no, y empiezas. Hay cosas que digo de la Biblia, tiene sus partes tan interesantes, ¿verdad? Cómo actúa el Señor. Pero ahí estaba el profeta. Y ahí fue el profeta y profirió lo que simplemente el Señor tenía preparado, la bendición para el pueblo de Dios. Ahí Balac se sacó de onda y pues 3 veces le hizo, no, pero ¿qué te pasa? Te traje para que los maldigas, les estás bendiciendo, vente para acá, de pronto aquí ves mejor. Nada, el Señor profería bendición. El Señor estaba bendiciendo a su pueblo, estaba usando a su profeta, estaba usando lo que tenga que usar para que se cumpla el propósito de Dios. Pero algo que me llamó la atención y como les digo, habló a mi corazón y digo, esta es la característica de quienes pues el Señor ha tocado, ¿verdad? Nos enseña quiénes somos, nos enseña nuestra condición caída, pero nos muestra que ha sido Dios quien nos abrió nuestros ojos. Ahí en el versículo 24, ya cuando en esta tercera bendición que hace Balaam, ¿verdad? Alzando sus ojos, vio a Israel, versículo 2, alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Estamos caídos, pero el Señor abrió nuestros ojos. Nuestra condición es caída, pero tenemos los ojos abiertos. Y digo, esta tiene que ser nuestra marca, ¿no? Dice, si sería factible tatuarnos no en nuestro cuerpo, sino en nuestro corazón. Este soy yo. Soy caído, pero el Señor me abrió los ojos. Y ahora sé dónde tengo que estar. Ahora sé dónde tengo que ir. Y el Señor produce en mí algo que pues no está en mí. Esa necesidad de Él. Mis ojos fueron abiertos a reconocer quién soy, a reconocer quién es Él y a reconocer dónde está el camino de unión, de justificación y de santificación que está en comunión con su palabra. Ahora entiendo, estoy caído. Ahora entiendo que el Señor me hizo reconocer mi condición, pero sé que Él me abrió los ojos y ahora sé dónde está la verdad y sé dónde puedo vivir en esa libertad, la libertad de Cristo, en la libertad de su palabra. Así pasa. Así como Abraham, nuestra vida está continuamente errando al blanco, pero el Señor nos permite reconocer nuestro pecado, reconocer que Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Nunca digas que ya no tienes pecado, que ya eres pues invencible. Ahora reconocemos, Señor, en medio de mi debilidad, tú vas a perfeccionar tu poder. Tú vas a hacer tu obra, tú vas a cumplir tus promesas, porque has cumplido tus promesas en mí y cumples tus promesas a través de mí, aún a pesar de mí, porque tú eres soberano, tú eres fiel. Y aunque fuéramos infieles, tú permaneces fiel. Tú no puedes negarte a ti mismo. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle que en esta semana el Señor hable a través de este pasaje. Saber que si nos descuidamos de esa comunión con el Señor, ese poder que el Señor tiene a través de esa fe, eso que nos alinea a Él, a su voluntad y que le es agradable para Él, vamos a desviar nuestros caminos. Vamos nuevamente a tomar caminos egoístas, caminos que están fuera del propósito de Dios. Señor, te damos gracias una vez más, Padre. Ayúdanos en esta nuestra debilidad, Señor. Reconocemos quiénes somos, Señor. Reconocemos que si estamos aquí es por el puro afecto de tu voluntad, Señor. Nadie está aquí porque quiso estar aquí. Es porque tú nos has traído, Señor. Tú un día te revelaste en nuestras vidas, Señor. Nos mostraste, Señor, quiénes éramos y quién eres tú, Señor. Y sobre todas las cosas revelaste el único camino, Señor, a tu Hijo Jesucristo, clavado en la cruz. Aquel que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede llegar al Padre, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Así dijiste, Señor. Y ahora estamos, Señor, alineados ahora en tu camino, con ese efecto, Señor, el efecto de tu fidelidad, Señor. Tú eres fiel. Sabemos que como instrumentos somos indignos,
somos incapaces, somos débiles, pero estamos conectados a tu poder, Señor. Gracias porque fue por tu obra en la cruz, Señor, que nos conectaste nuevamente, nos justificaste, Señor. Y ahora estamos, Señor, siendo habilitados por el poder de tu comunión, Señor, por tu palabra, por tu espíritu, Señor, por la comunión con el cuerpo de Cristo, Señor, que nos limpia, Señor. Ahí estamos siendo santificados, Señor. Gracias por esta tu iglesia, Señor, que en medio de toda la debilidad que existe en ella, Señor, hay algo que nos une, Señor. Ese poder tuyo, Señor, transformador, que nos hace reconocer, Señor, que no se trata de nosotros, que se trata de ti, Señor. Ayúdanos a caminar como cuerpo, como iglesia, Señor, y manifiesta a los tuyos, Padre. Manifiesta a los que reconozcan su condición caída, Señor, que tú les abras sus ojos al precioso regalo de la justicia que está en tu Hijo Jesucristo. Gracias porque sabemos que al que no conoció pecado, a tu Hijo Jesucristo, tú le hiciste por nosotros pecado para que nosotros podamos ser hechos justicia de Dios en Él. Ahora somos librados, Señor, por medio de esa obra en la cruz. Esa obra consumada fue completa, Señor. Ahí en la cruz entregaste por nosotros, Señor. Y ahora por medio de esa obra, Señor, por medio de ese mérito, Señor, ahora tenemos entrada a ese lugar santísimo, Señor, de tu presencia, Señor. Que no salgamos, Señor, de ese lugar, que no nos desviemos, Señor, que las circunstancias no nos muevan, Señor, de ese lugar de comunión, Señor, contigo. Donde encontramos, Señor, la dirección, encontramos la provisión, Señor. Encontramos la satisfacción, encontramos el gozo, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor. Ayuda a nuestra debilidad, Señor. Fallamos, Señor, de continuo, Señor, pero confiamos en que tú eres fiel. Confiamos en que tú diariamente nos muestras, Señor, el camino y nos haces, Señor, caminar en él. Es por el puro afecto de tu voluntad. ¿Qué sería de nosotros, Señor, sin tu misericordia, Señor? Sin que esas misericordias se renueven cada mañana, ya hubiéramos sido consumidos, Señor. Ahora estamos aquí, Señor. Gracias a ti, Señor, porque todo es de ti, es por ti, es para ti, Señor. Levanta los tuyos, Señor. Levanta los tuyos, Padre. Obra, Señor, en salvación, en vida eterna a los que tú has, por medio de tu palabra, Señor, y de tu espíritu has convencido de pecado, de justicia y de juicio. Pecado porque simplemente la única forma de llegar a ti y de ser libertados de ese pecado es creyendo en ti, Señor. Justicia porque saber que tú hiciste esa justicia, Señor, y fuiste al Padre, Señor. Y de juicio porque ahora tú nos has libertado, Señor, de esa paga del pecado, Señor, por medio de tu obra en la cruz, Padre. Hacemos este llamado. Si hubiera alguna persona que en este día reconoce su condición caída, y ahora el Señor le ha revelado el camino de salvación, el camino que está en la justicia de Cristo, y quiere recibirlo en su corazón y quiere entregarle su vida, yo quisiera hacer esta oración. Si hubiera alguna persona que en este día el Señor ha hablado a su corazón de su necesidad de Cristo como el Salvador y el Señor de sus vidas, yo quisiera que ahí donde estás simplemente te pongas de pie y hagamos esta oración y le entreguemos tu vida al Señor. Que tú le digas: Señor, aquí estoy, toma mi vida, date la gloria en mí. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ya no quiero vivir yo, ahora quiero que tú vivas en mí. Hoy te reconozco, hoy quiero hacer de ti mi Señor, mi Salvador, recibirte en mi corazón. Si hubiera alguien más, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Señor, te damos gracias. Tú que estás ahí, dile sinceramente, de lo más profundo de tu corazón, reconócelo. Dile: Señor Jesús, hoy reconozco quién soy, reconozco mi pecado y mi maldad. Hoy día, Señor, reconozco que tú te entregaste por mí. Hoy te has revelado a mi corazón y hoy entiendo que tú pagaste el precio de mi pecado. Hoy recibo ese inmenso amor, esa misericordia, esa gracia, Señor, ese regalo inmerecido en mi vida. Y hoy me entrego a ti y te pido que me perdones. Perdones mis pecados, me limpies de toda maldad, Señor. Hoy te recibo en mi corazón y te declaro como mi Señor y mi Salvador. En
en el precioso nombre de Jesús. Amén. Damos un aplauso al Señor y vamos a gozarnos, vamos a pedirle al Señor que durante toda esta semana nos siga hablando por medio de su palabra y que sigamos creciendo en el conocimiento de su voluntad.